Hola estimada comunidad, Cableando Ideas es un espacio donde estaremos compartiendo información sobre la manufactura electrónica. Hola, bienvenidos a otro episodio de Cableando Ideas. Soy Rebeca Sánchez y el día de hoy tenemos como invitado a un ingeniero electrónico, un invitado especial que tiene muchos años de experiencia, que ya queríamos tenerlo aquí. Bienvenido, Aaron Torres. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Y bueno, me encantaría que te presentaras con los que nos están escuchando y viendo. ¿Quién es Aaron Torres en tu vida profesional? También se vale en la vida personal. Adelante. Muchas gracias. Pues bueno, yo tengo 40 años. Soy egresado de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicación y Sistemas Digitales y Control Digital por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Soy originario de Tampico, Tamaulipas, padre de un hermoso niño lleno de energía de 9 años. Tengo esposa. También mi experiencia en la industria ha sido de más de 17 años y medio, casi 18. Y pues bueno, he empezado desde abajo. He empezado desde ser ingeniero de pruebas hasta ahora estar en el área comercial. Entonces, ha sido una gran experiencia, una grata experiencia. Estos 17 años y medio he estado aquí en Guadalajara. Era un fin de semana al que yo venía y pues ha sido el fin de semana más largo de mi vida. Wow. No, es que así pasan las cosas, cuando menos te las esperas y cuando menos las planeas. Oye, Ron, entonces, tu experiencia siempre ha estado en la parte de backend y ahora, ¿cómo le has hecho en la parte de alternar de backend, ahora irte al frontend? Suena curioso, pero mi carrera ha ido en retroceso casi siempre. Voy desde la parte donde el producto está terminado hacia la parte de atrás, hacia ahora procesos. Ha sido bastante, pues, buena mi experiencia. He aprendido muchísimo de todos los procesos, desde cómo se ensamblan las tarjetas electrónicas hasta cómo se prueba un producto final. Una de las experiencias más gratificantes que he tenido es precisamente aprender también de múltiples industrias. Tanto electrónica, automotriz, de consumo, industrial, incluso médica. Me ha tocado tener esa exposición. Ok, muy bien. Y bueno, para entrar en materia y ir abordando un poco de los temas que tenemos preparados el día de hoy, que de hecho son un poco curiosos porque pues es un tema que muchos pensamos pero no lo hablamos. Pero bueno, igual vamos entrando en materia. La primera pregunta y lo que me gustaría también darles como de intro a la audiencia es decirles cómo este mundo está cambiando constantemente y lo estamos viendo pues en diferentes ámbitos, ¿no? En lo político, en lo social y sobre todo también en lo ambiental. Y creo que pues también a nosotros como seres humanos, imagínate, a nosotros como seres humanos nos afectan que de repente tenemos una gripe, que de repente pues empiezas a desarrollar enfermedades que pues no teníamos, como el caso del COVID, ¿no? O sea, todo ese tipo de adaptación con el ser humano que va entre lo ambiental y nuestro día a día, etcétera. Ahora, los dispositivos electrónicos, pues imagínate, también ellos pues están adaptando ciertas pues situaciones ambientales a las que no están preparados y estábamos hablando justo antes en el programa de cómo a veces los procesos de industria de manufactura, bueno, a lo mejor el producto, la parte de nuevos productos se llevan, no sé, en Estados Unidos, ¿no? Se hace el desarrollo, R&D, empiezan, lo diseño, etcétera, de materiales, se fabrica en China, pero pues como decías tú, se va a comercializar en Sudamérica. Entonces, ¿cómo esos procesos o esos productos se empiezan a adaptar para ciertas situaciones ambientales o pues también situaciones, como lo comentabas tú, no nada más ambientales, sino de nuestro día a día, pues, y la necesidad de productos más robustos? Y quisiera empezar pues con esta pregunta, que es ¿cómo interactúan estos procesos de los que estamos hablando de dispensado y cómo afectan directamente a las pruebas? Ok. Pues bueno, la pregunta es bastante amplia y pues bueno, de igual forma la respuesta. Dado que está muy globalizada la tecnología hoy en día, como mencionaste, podemos empezar en Brasil y terminar en Europa o viceversa. Los procesos que se deben de realizar y diseñar para que los productos se fabriquen adecuadamente tienen que nacer desde el diseño. Desde el momento en el que se conceptualiza un producto hasta el momento en el que se define cómo va a ser fabricado, tiene que estar pensado de manera robusta, donde yo puedo tener condiciones extremas, calor extremo, frío extremo,
humedad extrema, entonces presión atmosférica extrema. Entonces, dadas estas necesidades, cada vez los productos necesitan estar más encapsulados. Es ahí en donde procesos como el potting o procesos como lo que es el sellado cobran vital importancia. Entonces, los equipos de diseño hoy en día tienen que estar pensando de esa forma, pensando que el producto va a ser utilizado en una condición adversa y fuera de los límites para que sea lo más robusto posible. Y bueno, obviamente siempre pasan problemas, se pudiera decir, o bueno, hay fallas, hay fallas dentro de los procesos, obviamente en los productos, y es aquí donde también el potting puede ayudarnos mucho a encapsular y a que estos productos ya en campo pues no fallen a lo mejor tanto, se pudiera decir. Pero me encantaría ahora hacerte una pregunta un poquito más personal, profesional. ¿Cómo el pensamiento lateral que pudiera ser como tu potting, por así decirlo, ha ayudado en tu carrera también profesional? Pues es una pregunta que se puede analizar de diferentes puntos, ¿no? A veces lo que callamos los ingenieros. Muchas veces es un tanto complicado el hecho de decir estoy frente a un problema, estoy frente a una dificultad y pues no sé cuál sea la mejor manera de resolverlo. Muchas veces no hay mejor manera de resolverlo, simplemente lo resuelves. Decía mi padre, que en paz descanse, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, mientras más tienes, mientras más herramientas tienes, más puedes hacer. Entonces, el pensamiento lateral a mí en lo particular me ha ayudado mucho cuando tienes una problemática y te pones a ver, ¿qué pasaría si ya tengo esto resuelto? ¿Qué sigue? Entonces te vas adelantando, te vas anticipando y empiezas a ver alternativas que probablemente te sales un poco de la caja, como dicen, pensar fuera de la caja. Te empiezas a proponer ideas, empiezas a proponer algunas alternativas que tal vez no las habías pensado porque pues no parecen lógicas. Entonces ahí es donde cobra vital importancia la experiencia y el bagaje cultural que tienes. Dicen que viajar ilustra y viajar enriquece, eso es correcto. El hecho de haber tenido una exposición a múltiples clientes, múltiples industrias, múltiples plantas de manufactura incluso, del mismo cliente, hacen una total diferencia. Sí, no, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre el conocer a personas que tienen diferentes, pues, costumbres, tradiciones, que son diferentes culturas, hace que tu mente pues se haga más abierta y empieces como que a explorar ciertas ideas que a lo mejor decías, bueno, esto no lo había pensado, pero por haber conocido a esta persona, sé que es algo normal para ella o para él. Entonces, pues ya empiezas a explorar tú también y la tolerancia, obviamente, sobre todo. Y ahorita estábamos hablando también de algo muy importante. ¿Cómo en tu carrera profesional también has visto que los errores dentro de los procesos o dentro de cuando se desarrolla un producto se convierten ya en una normalidad? O sea, me encantaría también que lo dijeras también, cómo estos errores se convierten en aciertos teniendo a la gente indicada. Ok, pues se me ocurre, ahorita me viene a la mente un ejemplo muy claro que va ligado con todo esto que hemos venido platicando. Los productos donde más se utiliza la tecnología del potting, de algo que a lo mejor conocemos de manera común en manufactura automotriz, es en los sistemas TPMS o conocidos como tires, más comúnmente. Estos sistemas surgieron como parte de un error de manufactura. ¿A qué voy? Digo, a final de cuentas, la historia lo cuenta. Una empresa muy reconocida de automóviles tuvo una experiencia en donde sacaron un nuevo producto muy innovador, bastante robusto y que excedía las capacidades que habían dimensionado. Cuando se probó en carretera y empezaron a hacer las primeras pruebas, pues empezaron a tener reclamos de campo. Estos reclamos iban ligados a que el vehículo hacía que explotaran las llantas cuando ibas en el camino por el tema de que estaba sobredimensionado. Entonces surgió una controversia muy grande que igual está bastante documentada, en la cual estas llantas pues tenían un error de manufactura o un problema de manufactura. Entonces este hecho o este error
hizo que los grupos de manufactura y de diseño se pusieran a trabajar en cómo poder eliminar ese error, cómo poder detectar y cómo poder proteger a los pasajeros, porque al final de cuentas es un problema bastante fuerte, ¿no? Tiene liability, o sea, tiene daños a terceros. Entonces, se empezaron a dar ideas, hicieron muchos diseños de experimento y ensayos y dieron con un producto que surgió de ese error. Ese producto es el Tarrier. Entonces ahora, al principio los vehículos de alta gama tenían esto como un plus, como algo nuevo e innovador para protegerlo. Sin embargo, ahora, después de muchos años, pues ya está en los vehículos más comunes y de gama media y baja. Ok, y bueno, como decíamos al principio del programa, este episodio pues está un poco diversificado, por así decirlo. O sea, estamos hablando pues de ingeniería, de manufactura electrónica, pero también estamos hablando de un perfil personal también de tú y como ingeniero en tu carrera, lo que te has topado. Y me encantaría preguntarte con esto que estabas diciendo, ahora ya de forma personal, Claro. ¿tú has tenido algún error, por así decirlo, que se ha convertido en un acierto? Híjole, sí es una pregunta un tanto complicada y la verdad sí, no he tenido varios. Yo creo que el error es tu mejor maestro. Y eso no lo digo yo, eso lo dice mucha gente, entre ellos mi hijo. Claro. El tema aquí es cómo lo manejas. Tengo varias historias, entre ellas una en particular en donde un error de ingeniería se convirtió en una detección de una oportunidad de mejora y con ello una corrección. Precisamente con el tema de los TPMS, hace mucho tiempo cuando todavía estaba en la transición entre ingeniero de pruebas a project manager, me tocó administrar uno de mis primeros proyectos y cuando se hizo el desarrollo del equipo, había un reto bastante grande donde teníamos que hacer la programación de un dispositivo electrónico. Esta programación representaba un reto porque era ciertamente muy complicado hacerlo. Tenías que hacerlo muy rápido, tenías que diseñar un hardware adicional y pues con esto poder llegar al objetivo. Afortunadamente se cumplió el objetivo, hicimos lo que se tenía que hacer, entregamos el producto, pero ahí no, pues todos fuimos felices y no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Más adelante sí empezamos a tener un reclamo o una llamada del cliente donde había un problema mayor. Y el problema mayor era de que los productos, ya que estaban terminados y en campo, pues simplemente dejaban de funcionar. Entonces empezaron a hacer un análisis y llegaron a la conclusión en de que el proceso que nosotros habíamos realizado estaba incorrecto, era erróneo. Entonces, pues nos empezamos a preguntar, bueno, pero ¿por qué está erróneo? Si nosotros hicimos lo que se esperaba e incluso llegamos un poco más allá. Empezando a hacer todo este recorrido, pues para empezar tenían que encontrar dónde era la causa raíz. Entonces la causa raíz llegaba a que nuestro proceso era la causa raíz. Entonces, haciendo el análisis y ya que teniendo los hechos, dimos con que podíamos encontrar que el problema había sido que habíamos tomado una mala decisión a los ojos del cliente final. Entonces, ¿cómo lo corregíamos? Pues bueno, no había manera de corregirlo. Esa era la forma en la cual lo habíamos hecho pruebas. Claro. Empezaron como te digo, a veces la memoria te ayuda mucho y empiezas a preguntarte a ti mismo, bueno, a ver qué puede estar pasando. Entonces yo recordé que ese proceso antes lo hacían de otra forma. Lo hacían con otros dispositivos. Y lo migraron a una nueva forma de hacerlo, a la forma en la que lo estamos haciendo nosotros. Y en esa migración hubo un cambio que no se documentó, pero nadie lo sabía, simplemente no se había documentado. Entonces nosotros encontramos que ese cambio, analizando toda la información, analizando los datos, llegaba a que habían quitado un componente. Y ese componente era clave para que el dispositivo se pudiera proteger. Al no tenerlo, no tenías manera de protegerlo, a menos de que lo hubieras hecho de manera directa. Entonces, este tema nosotros empezamos a pensar y dijimos, oye, espérate, pero esto lo hacías diferente. ¿Cómo fue que quitaste esta parte del proceso? Y llegamos a esa conclusión. Entonces, ya cuando llegaron a esa conclusión, dijeron, ok, bueno, entonces no es de ustedes, es de más atrás. Ok, bueno, muchas gracias, nos vemos. Nos salvamos, ¿no? O bueno, con información y pensando precisamente de manera lateral, encontramos dónde estaba la solución y dónde pudiera haber sido el problema potencial. Claro, solamente fue como la alerta en la parte de la prueba, ¿no? O sea... Exactamente. A final de cuentas tú eres el responsable de entregar un producto, tú eres el responsable de que el producto funcione adecuadamente hasta donde te corresponde en el proceso. Sin embargo, si no conoces de dónde vienes y no conoces a dónde vas, es mucho más complicado saber o entender dónde pudiese estar la falla.
Wow, qué cañón todo el tema de reingeniería que a veces no se toman en cuenta como todos los factores. O sea, es un reto muy cañón, sobre todo pues para los ingenieros que están dentro de la parte de diseño, ¿no? Sí, una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho y que me ha gustado mucho, pues tratar de impulsar al área de diseño, a áreas de diseño que piensen como manufactura. Muchas veces las áreas de diseño están desconectadas del área de manufactura Sí. y no desarrollan los productos pensados para manufactura. Entonces, cuando llega a la manufactura, el producto pues no se puede probar o es complicado de probar o simplemente no se puede manufacturar o el proceso que elegiste pues no se puede hacer de manera adecuada. Ujú. Sí, hay muchas empresas que, bueno, todavía están como a la antigua, ¿no? Se piensan como departamentos y no como procesos. Y creo que eso es un error garrafal ya ahorita en el tema de las compañías. Se tienen que ver como, pues, que todos van, como lo decías, de a dónde vamos y de dónde venimos. O sea, creo que así deben de ser todos los procesos. Y bueno, ahora para cerrar ya el podcast, esta última preguntaron que ya es directamente al potting. Quisiera que nos ayudaras a clarificar a lo mejor esta pregunta que tienen muchos y que quisieran resolverla. ¿Qué tan cierto es que el potting afecta a la radiofrecuencia? Y tú cómo lo ves ya, cómo se desarrolla en campo desde tus ojos de experto. Pues es una pregunta bastante válida y bastante compleja de contestar porque vamos de nuevo, el hecho es de que el producto se debe diseñar para la función que va a ejercer en el campo. El potting, dependiendo del tipo de producto que sea, dependiendo de los elementos que tiene en su fabricación, en su química, puede o no afectar la radiofrecuencia. Esto es cierto. Hay algunos productos que le llaman transparentes a radiofrecuencia. No te afecta la radiofrecuencia. Aquí la situación real es que muchos de los productos, cuando los queremos encapsular, necesitamos definir cuál va a ser la función del potting como tal. A veces lo que queremos es que se selle completamente contra el ambiente, o sea, que no tengas afectación ambiental, o muchas veces lo que queremos es que extraiga el calor. Entonces, para que extraiga el calor, sí tenemos algunos componentes que son específicos para que son malos conductores eléctricos, pero excelentes conductores del calor. Entonces, estos elementos o fillers, le llaman fillers, hay algunos que interfieren con las señales de radiofrecuencia. Entonces, en la selección del producto que se va a utilizar, debe estar pensada la funcionalidad del mismo para poder hacer una selección adecuada. Eso es correcto. ¿Y crees que pudieras decirnos algunos productos que conozcan la audiencia, productos de la vida cotidiana que utilizan RF después del potting? Pues sí, con gusto. Hay algunos productos de lo más común, todo lo que se conoce como Smart Grid. ¿Qué es esto? Dispositivos que miden variables físicas, electricidad, agua, gas, flujo de gas. Estos dispositivos interactúan con radiofrecuencia, distintos protocolos como Zigbee, protocolos como Bluetooth, Wi-Fi. Todos estos protocolos son de radiofrecuencia y los productos están diseñados para que puedan permanecer en la intemperie, directamente expuestos a los factores climáticos y que no tengan afectación con lo que es la radiofrecuencia. Los medidores de gas. Hoy en día todos tenemos esta situación, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, a muchos yo creo que tenemos el tema de que en nuestro techo o en nuestro edificio existe el tanque estacionario. ¿Cómo puedo saber cuánto gas tengo? No tengo manera de saberlo, a menos de que venga el gas o me quede sin gas. Entonces, hay muchos dispositivos comerciales hoy en día que tú los puedes instalar incluso de manera manual. Estos dispositivos están sellados porque van a estar expuestos a las condiciones ambientales y tienen potting en ellos y se utilizan por Bluetooth o por Wi-Fi. Entonces, no tienes afectación porque fueron diseñados para esta función. Okay. Cómo ha evolucionado la domótica, ¿no? En cierta parte, sobre todo después de la cuarentena, hemos encontrado cada gadget para que nos ayude, pues, a tener como un hogar un poco más inteligente, que nos dé más información y sobre todo eso del gas, que lo platicábamos el otro día, es como algo súper necesario. Común, ¿no? Y que se sorprendían las chicas, ¿no? De marketing, de que como que por Wi-Fi te dicen no venirás y yo de que sí,
No lo tengo, pero sí. ¿Cómo nos gustaría tener en nuestras casas? Sí, ya es algo pues muy normal, que creo que hasta ciertas marcas de gas también las comercializan. Lo están ofreciendo de esa manera, como un servicio de valor agregado, donde tú te despreocupas de lo que es el gas y te enfocas en disfrutar. Sí, pues muchísimas gracias, Aaron, por el episodio de hoy y me encantaría que nos dejaras con una reflexión para los próximos profesionistas que pues a lo mejor están en la universidad o apenas están empezando como practicantes dentro de la industria. ¿Quisieras darles alguna recomendación o...? Sí, no, claro que sí. Algo que me gustaría y que me ha ayudado muchísimo en mi carrera profesional es no quedarme con una duda. No hay preguntas tontas. Así, no hay preguntas tontas. Y no hay peor esfuerzo del que no se hace. Entonces, para todos los chicos, chicas que están ahorita estudiando su carrera profesional y que están en últimos semestres, lo único que les recomiendo es, pues, no tengan miedo a aventarse. Todo puede pasar o nada puede pasar. Y lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y que cometan errores porque así se aprende, ¿no? Exactamente. De los errores se aprende. Exacto. Muchísimas gracias, Aaron. Y bueno, pues te esperamos en un próximo episodio. Muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos. Esto es Que Hablando Ideas y nos vemos en la próxima. Gracias.